Muy buenas tardes, siendo las 4:01 y honrando la puntualidad de nuestra audiencia, damos comienzo a nuestra 17ª Mesa de Innovación, hoy 19 de agosto. Muy buenas tardes a todos los que creen en la urgencia y lo imperativo de innovar en todos los aspectos de nuestra vida, pero hoy en particular en nuestras organizaciones. Esta nueva mesa de innovación busca, como todas sus ediciones, transformar o crear un espacio para que ustedes busquen nuevas formas de transformar sus organizaciones, acelerar sus proyectos y activar nuevas competencias. Recuerden que desde Colcov estamos siempre para ustedes, aquí, por ustedes y para ustedes, y que esta mesa ha sido desarrollada solo por el interés de ustedes y se mantiene viva por esta importante audiencia que tenemos cada semana. Y la tenemos cada semana porque hay un gran esfuerzo detrás de esto para traerles lo mejor de lo mejor. Nuestra agenda de hoy es un panel. Es un panel en el que esperamos tener una enriquecedora discusión sobre el tema de identidad digital, sobre el tema de ciberseguridad, para entender su alcance y alcance no solamente en general, sino en la coyuntura actual, y que podamos entender, ¿sí?, o encontrar formas de proteger a nuestras organizaciones y nuestros procesos. Sin más preámbulos, me complace presentarles a nuestros panelistas del día de hoy. Nos acompañan Julián González, Sales Director de Latinoamerican de ADO Technologies. Bienvenido, Julián. Diego Pacheco, que es el Chief Research de Reconocer ID. Ellos realizan perfilamiento de clientes a través de sistemas biométricos. Y a Alejandro Fingerman, de BU Security, que colaboran en las organizaciones o ayudando a las organizaciones con experiencias digitales mucho más seguras. Entonces, sin más preámbulos, los recibimos con un fuerte aplauso virtual. Bienvenidos, es un gusto tenerlos con nosotros y iniciamos este panel con Julián González. Bienvenido, Julián, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, doctora Gloria. Pues muchas gracias a todos, a toda la audiencia, bienvenidos. Como lo decía la doctora Gloria, mi nombre es Julián González. Soy el director de ventas para América de ADO Technologies Colombia. ADO Technologies Colombia es una subsidiaria y parte del grupo israelí ADO, y es Canovet, que es nuestra gran sombrilla, que es un grupo de empresas dedicadas a todo lo que tiene que ver con la validación y gestión de identidad a través de medios digitales y medios físicos. En Colombia tenemos operaciones hace 5 años, hace 3 ya como ADO Technologies Colombia como subsidiaria Colombia. Listo, Julián. Muchas gracias y bienvenido aquí a Colcov Innova. Quiero ahora invitar a Diego Pacheco para que nos haga su introducción y nos cuente qué es Reconocer ID. Bienvenido, Diego, aquí a Colcov Innova. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Yo soy Diego Pacheco, yo soy el Chief Research Officer de Reconocer ID. Reconocer ID es una empresa que surgió en 2019 como una spin-off de Olympia IT, que es una empresa muy reconocida en el campo de las tecnologías de información en Colombia y que ya llevaba más o menos un poco más de una década trabajando en temas de biometría. Nosotros somos la spin-off que se encarga específicamente de temas de identidad digital y pues obviamente este es un sector muy importante para nosotros y
digamos, desde el punto de vista tecnológico, generamos ese tipo de soluciones que ayudan a las personas a acceder a cualquier tipo de servicio digital o servicio no presencial. Excelente, Diego. Muchas gracias y bienvenido. Y ahora quiero invitar a que se introduzca Alejandro Fingerman o Alejandro Fingerman, no sé cómo se dice tu apellido, Alejandro. Bienvenido acá. Gracias, Edwin. Gracias, Gloria, por haberme invitado. Como mi nombre es Alejandro Fingerman, soy director regional para Latinoamérica de BU Security. BU Security es una compañía que nació en Argentina hace 13 años. Podemos decir que somos una de las primeras compañías en Sudamérica en desarrollar soluciones de identidad digital y de token digital con base en la región. Hoy en día estamos ayudando a más de 130 organizaciones a construir experiencias digitales seguras y sin fricción. Todo lo que hacemos está pensado en ese eje, en hacer que todo sea más simple y más seguro. Hoy estamos operando en 22 países, entre Europa y Latinoamérica, 20 Latinoamérica, mucha presencia local, y estamos invertidos por compañías privadas, y de hecho estamos cerrando una serie B, de la cual el Banco Interamericano de Desarrollo se acaba de sumar como socio de la compañía, así que estamos teniendo un crecimiento impresionante, y estamos trabajando ya hace más de 2 años en Colombia con un equipo local, ayudando a varios clientes a transformarse digitalmente. Así que muchísimas gracias por haberme invitado y espero que podamos aportar en este panel que es muy interesante. Súper, Alejandro. Pues bueno, bienvenidos todos ahora sí a este panel, a este Fireside Chat que hemos diseñado para ustedes. Hoy tenemos un tema muy especial que yo sé que a todos los jugadores y todos los actores que hacen parte del ciclo del crédito y la cobranza les interesa profundizar más, y es el tema de la identidad digital. Un tema que es muy estratégico en pleno siglo XXI, en plena pandemia, y en donde todos los que hacemos parte del ciclo del crédito y la cobranza pues tenemos que profundizar cada vez más. Sé que hay entidades que han desarrollado las mejores estrategias de validación de identidad en sus procesos de verificación, de vinculación, de onboarding, en sus procesos de tratamiento y relacionamiento con el cliente, pero estamos en una época en donde los retos son mayores. Y con esta pequeña introducción, pues la idea es poder tener una conversión espontánea en donde hemos traído a 3 magníficos líderes muy expertos en temas de identidad digital. Con lo mejor de la experticia, con la mejor de la experiencia de Colombia, Israel, Argentina. Entonces, yo sé que vamos a tener un panel súper interesante. Entonces, bienvenidos todos. Recuerden que está el chat disponible para que dejen todos sus comentarios, que al final vamos a tener el micrófono abierto para que si le quieren lanzar preguntas directamente a cualquiera de estas 3 compañías, bienvenidos. Entonces, vamos a arrancar nuestro panel. Y voy a empezar primero con una ronda de preguntas para todos. Y tenemos que empezar a partir del contexto en el que nos encontramos. Aquí yo tengo una pregunta tanto para Julián de Ado, Diego de Reconocer y Alejandro de BU. Cuéntenme, ¿qué retos concretos hoy nos está trayendo esta pandemia, este aislamiento social y esta nueva normalidad en temas de protección de identidad y onboarding digital en el ciclo del crédito y la cobranza? Empecemos con ese entendimiento primero. Voy a empezar con Julián. Julián, adelante. Bueno, pues realmente y tristemente, ante esta situación que estamos viviendo, pues este es un campo que ha tenido un desarrollo impresionante. El reto realmente de lo que representó la pandemia del COVID para las entidades financieras es un reto que los ha puesto contra la pared. Muchísimas compañías financieras no estaban mirando y no estaban trabajando realmente en forma en este tipo de estrategias digitales y venían haciendo exploración en el campo más empujados por la situación del tema de las fintech que por cualquier otra situación. Entonces venían explorando, venían investigando, pero ninguna realmente se había tomado en serio el trabajo de definir una estrategia digital que soportara su operación. Ante esta situación, todos se vieron acorralados, cerradas oficinas, cerradas las opciones de tener crédito, de tener clientes directos a través de sus canales estándar, pues la opción que era el mundo digital. Saltar y dar un brinco al vacío, porque realmente era al vacío, porque muchos no se encontraban con la capacidad de afrontar un reto de este tipo. Nosotros como compañía, pues hemos venido trabajando de la mano del sector financiero colombiano. La doctora Gloria mencionaba hace un rato en la conversación el Banco de Occidente. El Banco de Occidente es uno de nuestros aliados fuertes y al que hemos apoyado muchísimo en toda nuestra gestión, es uno de nuestros clientes estrella. En el grupo Aval
somos hoy en día el finalista de la licitación que hizo el Grupo Aval para todo el proceso de la estrategia digital del grupo a través del laboratorio digital, y con ellos de la mano los hemos ido apoyando y entregándoles a través de nuestras soluciones las opciones de crear la identidad digital realmente. Sabemos, y hoy en día pues para todos eso no es un secreto, que los temas de los fraudes digitales pues son grandes, es un reto que hay que romper, y es un tema que es un paradigma de las entidades financieras que entre más se van al tema digital pues abren una puerta que es factible para los delincuentes, y en este tema de la pandemia pues los delincuentes a falta de poder gestionar su operación normal en calle, pues han empezado a gestionar su operación a través de los medios digitales. Nosotros con la tecnología que manejamos de tema de validación de identidad, que está enfocado en todo el tema de reconocimiento facial, nuestra solución está basada en un algoritmo propietario que fue desarrollado por uno de los dueños de la compañía, que es el señor Alon Ophir, y que es uno de los algoritmos pues, más utilizados en el mundo, calificado en el NIST. Y con esa estrategia hemos tratado nosotros de apoyar a todos esos clientes. Hoy tenemos muchos clientes que han llegado con eso. Edwin pues, nos conoce a través de otros temas donde hemos tenido relación con clientes de ese estilo, y fuimos elegidos, supongamos, por Asomicrofinanzas como la empresa para desarrollar toda la estrategia de sus 32 afiliados en todo el tema. Y sobre todo, crear herramientas no solo de la validación de identidad, que es clave, o sea, es el contexto sobre el que se genera todo esto. Pero Ado Technologies Colombia ha desarrollado lo que nosotros llamamos una suite, porque hoy en día la estrategia digital de seguridad no solo implica el identificar la persona, sino además poderlo validar en listas, poder firmar a través de la misma plataforma de documentos digitales que no admitan repudio, que es parte de lo que nosotros hemos creado para acompañar esa transformación digital que necesitan hacer esas entidades. Entonces ya no solo nos limitamos a hacer la validación de identidad, sino que ofrecemos una serie de servicios para llevar a nuestros clientes en una transformación de la mano desde el punto A, que es la validación de identidad, hasta el punto final, que es el desembolso de un crédito con toda la operación integral en nuestra compañía. Listo, Julián, muchas gracias por esa introducción. Diego, cuéntanos cómo todas las empresas del ciclo del crédito y la cobranza se han tenido que retar por la pandemia y el aislamiento social. Sí, claro que sí. Pues digamos que, como lo estaban mencionando hace un momento, claramente las empresas se han visto obligadas a potenciar sus canales digitales para poder pues, tener clientes, ¿no? Y ese crecimiento se ha visto pues, en entidades de crédito, en entidades financieras, etcétera. Y pues eso ha hecho que los mecanismos de validación de identidad se hayan convertido en algo muy importante y pues fundamental básicamente para poder hacer transacciones con los clientes. Yo creo que uno de los retos más allá de usar diferentes tecnologías de validación de identidad, como pueden ser el reconocimiento facial, como puede ser el reconocimiento de voz, como pueden ser diferentes técnicas de evaluación del comportamiento de la persona, de establecimiento de anomalías o incluso el hecho de sumar diferentes fuentes. Un elemento bien importante al que se han enfrentado las diferencias que están interesadas en establecer una estrategia que les permita digitalizar sus procesos es cómo convertir en esta experiencia en algo que sea muy sencillo de utilizar. Porque no es solamente asegurar, digamos, el proceso, sino que realmente esto sea útil para la empresa. Si yo hago unos mecanismos de autenticación que son muy complicados para los usuarios, pues finalmente eso no me va a retornar a mí como empresa a la hora de usar esta tecnología. Entonces es muy importante que todos los mecanismos que se utilicen para generar la validación de identidad pues consideren realmente la experiencia de usuario, y ese es el reto. Yo creo que eso es parte del reto, en cómo integrar estas tecnologías dentro de la experiencia que le están ofreciendo sus clientes y realmente ser diferenciadores, porque hoy en día el diferencial no lo va a crear usted en su tienda física, donde no sé, es muy bonita y le va a ofrecer un café, sino realmente toda la experiencia es digital y es muy importante que usted genere un diferenciador en ese aspecto. Y eso sobre todo teniendo en cuenta que una cosa que es importante resaltar es que la seguridad no va en contravía de la experiencia del usuario. Es decir, la mayoría de los clientes que van a intentar acceder a su servicio digital realmente son clientes legales, es decir, no podemos tratar a todo el mundo como delincuente. La idea es que si bien queremos asegurar el proceso y queremos establecer que realmente
la persona es quien dice ser, lo queremos hacer de tal manera que sea un proceso transparente, que sea un proceso amable y que realmente usted como empresario le esté generando una buena experiencia a su usuario y ellos sientan la ganas de volver a hacer uso de esta transacción. Creo que ese es uno de los retos más importantes. Y otro reto muy importante que hemos notado hoy en día, que como parte de la no presencialidad, pues es un reto que, digamos, se ve reforzado en este momento. Yo diría que son las fuentes de información, sobre todo para personas que no están bancarizadas. Digamos, cuando no existen esos historiales crediticios, eso, sin embargo, eso es un reto bien importante que yo considero que el robustecimiento de la identidad digital va a ayudar a generar estos perfiles y parte de ese robustecimiento pasa por el conocimiento de cada persona de qué es la identidad digital y cómo la puede aprovechar. Entonces creo que esos dos retos son bastante importantes. Imagino que les ha pasado a todos que de repente un montón de entidades financieras que el tema digital no lo tenían prioritario y estaba como en un proyecto por allá en hall, engavetado, y ahora de repente necesito tener onboarding digital, necesito tener identificación digital. En el caso de reconocer ID, ¿les ha pasado? Claro, hay muchas empresas que apenas están arrancando en este proceso de digitalización y pues son las que requieren un mayor acompañamiento, ¿no? Pero digamos que una de las ventajas que tenemos como Reconocer ID es una larga trayectoria en temas de biometría, de reconocimiento facial, y eso facilita, digamos, los procesos de onboarding, porque pues ya conocemos cómo este proceso se hace de una manera fluida, y adicionalmente pues es una empresa que cuenta con una base de datos gigante de más o menos 13 millones de personas, que hace que incluso personas que seguramente no tienen una cuenta en otra parte, podamos inmediatamente identificarlas y ayudarnos a establecer esa identidad. Entonces, para esas empresas que realmente no contaban con esa facilidad o no contaban con una base de datos que les permitiera corroborar la identidad de esa persona, el hecho de contar con una base de datos propia es muy útil en ese tipo de procesos. Listo, Diego, muchas gracias. Alejandro, cuéntanos cuáles son esos retos concretos que ha traído la pandemia en temas de protección de identidad y onboarding digital. Bien, un poco de acuerdo con lo que contaba Julián y Diego, la verdad que muy interesante. Yo digo que, y si vamos a lo que era la normalidad anterior a la nueva normalidad, digo, ¿cómo medías el éxito de una compañía? Medías, uno de los principales indicadores era cómo captaba nuevos clientes y cuántos productos colocaba nuevos en el mercado. Pero yo creo que el buen rendimiento de una compañía pasa a ser excelente cuando hay una buena gestión de cobranzas acompañando ese rendimiento. Entonces yo creo que hay que entender muy bien a los clientes, entender el comportamiento de los clientes para, en ese caso, penalizar realmente a los que ya tenían mal comportamiento, a los que realmente tuvieron un problema con esta nueva normalidad. Hay que lograr entender que hay que ayudarlos y que hay que buscarles algún beneficio o un plan y acercarles la compañía de una manera distinta, ¿no? Y esta nueva normalidad no trajo nuevos desafíos, a mi parecer, y no trajo, digamos, nuevas tecnologías. Lo que hizo fue acelerar los desafíos que ya teníamos y acelerar la incorporación de tecnología que veníamos haciendo con un plan de transformación digital que de repente pasó de ser un plan que lo íbamos armando con tiempo a tener que ser algo como una imposición. Hoy no podés decidir ser digital o no ser digital. Hoy ser digital es una imposición para poder seguir subsistiendo, ¿no? Entonces, en esa transformación digital, el gran denominador común de esa transformación digital es lograr entender que la persona que está del otro lado es quien dice ser. Si yo no logro saber que Alejandro es Alejandro, Diego es Diego, nunca voy a poder hacer un servicio digital para aperturar una cuenta o gestionar un problema o gestionar una cobranza o volver a conectar con ese cliente, ¿no? Porque si no, sin eso no lo va a poder servir. Con lo cual la ciberseguridad hoy en día toma un papel muy relevante para que esta transformación digital sea viable, ¿no? Y además tenemos otro denominador común muy interesante en este momento histórico que yo creo que no se va a volver a repetir nuevamente. Hoy tenés usuarios muy distintos. Tenés centennials y millennials que nacen conectados, que son nativos digitales, y tenés usuarios que tienen otras edades mucho mayores, que de alguna manera hay que acercarles. También, los covinelians, que por ahí hablan ya. Totalmente. Pero en un futuro vamos a ser todos nativos digitales. Entonces estás atravesando un momento único de la historia donde tenés que atender usuarios muy distintos y el gran desafío es cómo hacerlo de manera segura, obviamente, pero de manera fácil. Bien, ese es el gran desafío. Yo creo que pasa por ese lado, ¿no? La aceleración de los desafíos que ya teníamos. De hecho, el phishing, que es el mecanismo más antiguo y más eficiente para robar credenciales de clientes, hoy en día se potenció más de un 50%, ¿no? ¿Pero por qué se potenció un 50%? Porque tenés 13 millones de usuarios nuevos en Latinoamérica transaccionando por e-commerce que no los tenías antes. Entonces, todo esto hizo que se potencien tanto los desafíos que ya veníamos teniendo como la incorporación de las tecnologías para mitigar y ayudar a cumplir esos desafíos, ¿no? Ese es nuestro punto de vista desde BU y mío.
tengo una hipótesis y tú me la confirmas. Se aceleró la transformación digital, pero también se aceleró el crimen digital, ¿no? Totalmente, totalmente, porque hoy en día los atacantes, si tenían un mar, ahora tienen un océano gigante de nuevas personas a quien ir a buscar. O sea, los ciberdelincuentes hoy en día están viviendo en la panacea, porque todo se volvió digital, pero los riesgos siguen siendo los mismos, nada más que se aceleraron. Así que totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Súper, Alejandro, y muchas gracias por esa introducción. Ahorita vamos a hablar de ciberseguridad y hablaste de una palabra muy importante, riesgos. Esta conversación la voy a girar alrededor de riesgos, porque la supervisión y la tarea que tenemos tanto fintechs, entidades financieras, agentes de cobranza, todos los que hacemos parte del ecosistema, tenemos que tener, normalmente llevamos nuestra operación dependiendo de riesgos. Entonces vamos a empezar hablando del primer riesgo que es muy normal y muy popular en estos días, el riesgo de fraude. Y para eso les tengo un video, a ver ustedes qué opinan de esto. Creo que ya están viendo mi pantalla y se los voy a reproducir. Me dicen si lo ven o no lo ven. Una de las cosas más indignantes que puede existir es pagar lo que otro se ha gastado haciéndose pasar por usted. Usted solicitó un crédito por 42 millones de pesos, pero ¿cómo así si yo nunca he solicitado ningún préstamo ni he firmado? Imagínate, me están descontando 1.021.000 pesos. Y otra, sentir que las entidades en las que usted siempre ha confiado habrían abierto las puertas para que los delincuentes lograran su objetivo. No voy a poder sacar un apartamento por culpa de la negligencia de una entidad bancaria y de una entidad financiera. Perdí la credibilidad en los bancos. ¿Y no puede ser que ellos también hubiesen sido víctimas de un engaño? No, ellos deberían de corroborar bien la información. Y ojo, porque el único requisito para que usted sea una posible víctima es tener cédula. Decía que para el año 2018 yo había solicitado un duplicado de cédula y había pedido que me lo mandaran a Soledad Atlántico, cosa que es falsa. Cada vez es más fácil sacar créditos, incluso por internet, no solamente con los bancos, sino con otras entidades. Entonces, para empezar esta discusión sobre el riesgo de fraude y sobre un problema que tenemos bastante grande en este momento, y es la suplantación de identidad. Como les decía, el cibercrimen organizado ahora está igual de sofisticado tecnológicamente que el mismo sector. Y en eso quiero lanzarle esta primera pregunta a Julián Deado. ¿Qué tecnologías exponenciales hay nuevas, están llegando al mercado para prevenir este riesgo en la originación de crédito, que es muy común, y es que al final le roben la identidad a Edwin y pidan un crédito a nombre de él? Cuéntanos, Julián, ¿qué tecnologías están llegando para cambiar esto? Bueno, pues mira, qué casualidad que hayas puesto ese video. Ese video nos toca a nosotros como compañía directamente. Les voy a contar la historia de por qué. Ese video se originó en una banda de suplantadores que existía en Cali, una de las más sofisticadas. O sea, nosotros tenemos un contacto desde la embajada y por cuestión del gobierno de Israel muy cercano con la SIGIN y la DIGIN en Bogotá. Esta banda la venían persiguiendo hacía 4 años, siguiéndole los pasos, y era una de las más, como lo decía hace un momento, de las más sofisticadas que existía, porque esta banda desarrolló una estrategia para el tema de suplantación de identidades. O sea, esto no era algo aleatorio, no fue que de chiripa encontraron, no, estos señores tenían montado todo un negocio alrededor de ese proceso. Tenían contactos en la registraduría, contaban con las tarjetas decadactilares, y a diferencia de lo que hacían normalmente, todo esto es en el mundo físico, pero ahorita vamos a ver que en el mundo virtual también se puede hacer. Estas personas creaban la imagen de las huellas digitales, ya ni siquiera con las huellas mecánicas que se conocían siempre aquí alrededor del sector financiero, que eran las que hacían en látex, ¿sí? Que se las pegaban en los dedos, no sé. No, estos hacían una microfilmación que se pegaban sobre el dedo. Entonces, los detectores de la registraduría, los captores biométricos, lo que se dice vulgarmente en el mercado, se comían la huella, como una huella original. Estos señores le pegaron a todas las entidades financieras en Cali, excepto al Banco de Occidente. Porque nosotros en el Banco de Occidente no solo hacíamos la validación con la huella, sino adicionalmente con el reconocimiento facial.
Nosotros siempre hacíamos un match conjunto, ¿sí? Y estas personas intentaron varias veces en varias de las oficinas en Cali hacernos fraude y siempre detectábamos por el tema del rostro que no había coincidencia. O sea, la huella cruzaba perfecto, pero el rostro no coincidía. Nosotros creamos listas negras dentro del proceso que nosotros hacemos y el motor biométrico que nosotros usamos, que es propietario, crea esa base sobre los rostros que nosotros tenemos. Y ese es uno de los procesos que nosotros hacemos en el onboarding digital cuando estamos en el mundo digital a través de app o de web. Nosotros esos rostros los cotejamos contra los documentos de identidad y pues estamos en capacidad de crear para nuestros clientes esas listas negras para evitar esas suplantaciones que se pueden dar. Y uno de los puntos más importantes es que nosotros hemos desarrollado una expertise tal sobre el tema que hoy en día nosotros ofrecemos un seguro por el 100% de las transacciones de nuestros clientes. ¿Qué quiere decir eso? Que el cliente que contrata el servicio con nosotros lo mantenemos indemne ante cualquier posible fraude. Nosotros tenemos eso como parte, como una cláusula del contrato que firmamos con nuestros clientes, donde nosotros extendemos esa garantía que si por un error nuestro hicimos una validación de identidad donde decíamos que Edwin es Edwin, y resulta que Edwin no era Edwin, sino Pedro haciéndose pasar por Edwin, y la entidad sufre un fraude de 50, 60, 70, 80 millones, nosotros respondemos por el 100% del valor. Esa es la certeza que tenemos de nuestro motor, esa es la certeza que tenemos de la manera en la que estamos validando la identidad de los clientes. Eso nos ayuda a que hoy compañías como Credibanco Colombia haya decidido tomar la solución de nosotros, Lulo Bank, que es el banco 100% digital de GNB Sudameris, porque el riesgo es inherente, o sea, el riesgo está allí, ¿sí? El riesgo siempre va a estar allí, pero la idea es poder contar con una herramienta que blinde ese proceso y que evite que cuando un cliente llegue, y como bien lo decía Diego, no podemos tratar a todo el mundo como delincuente. La mayor parte de las personas, como dice Diego, tiene toda la razón, son personas que realmente van por un producto y que no son delincuentes, pero siempre dentro de esa fila seguramente hay uno que otro delincuente que está tratando de brincar esa barrera y poder desfalcar la entidad financiera. Hoy esos son los procesos que nosotros vemos que debemos trazar y que son claves en esto, es blindar ese proceso, que la entidad realmente pueda dedicarse a lo que es su core, que es poner productos financieros, que es atraer nuevos clientes, y que el tema de la identidad digital sea un tema de nosotros, de los que estamos especializados en eso, y seamos nosotros los que tenemos que responder para eso, para nuestros clientes. Súper, Julián, muchas gracias. Tengo una pregunta ahora para Diego, de Reconocer ID. Diego, ¿usted ve Netflix? Claro que sí. ¿Y ya se vio El robo del siglo? El del Banco de Valledupar. Sí. Sí, claro. Bueno, voy a hacerte una pregunta alrededor del tema. Ya hablamos del riesgo de suplantación, ahora hablemos del riesgo de LAF, de lavado de activos. No tiene que ver mucho con la serie, pero de alguna manera sí tiene sentido. Y es que estamos en un momento, en un mundo donde hay crédito digital, pagos digitales, inversiones digitales, etcétera, un montón de modalidades no presenciales que cada vez más están teniendo fuerza en el mercado, que tienen condiciones distintas, que les llegan a segmentos distintas y que cada vez exigen un requerimiento mayor en la forma en cómo se administran esos productos para prevenir el riesgo de lavado de activos y de financiación del terrorismo. Y en eso se necesita aplicar las últimas técnicas de inteligencia artificial y machine learning pues para poder entregar una estrategia de mitigación adecuada. Ahí mi pregunta ahí es para ti, ¿cómo deberían usar las entidades financieras, fintechs y todos los que hacen parte del ciclo del crédito y la cobranza esta inteligencia artificial, todo el tema de machine learning para gestionar su identidad digital y mitigar el riesgo de LAF? Sí, pues digamos que parte de todas estas estrategias de lavado de activos y financiación del terrorismo y para, digamos, lograr mitigar estos riesgos, están en parte también relacionados con la validación de identidad. Es decir, dentro del proceso de validación de identidad, yo como una empresa que quiero hacer un contrato con una persona, pues tengo que seguir todo este tipo de procedimientos, los cuales pues pueden ser automatizados, es decir, que las empresas ya están en capacidad hoy en día de
de contratar servicios que les permitan de una manera muy rápida y reducir pues considerablemente los costos operativos asociados a esas búsquedas, hacerlo con un tercero, como puede ser Reconocer ID, de tal manera que busquen esa información y establezcan si esa persona pues tiene un riesgo por aparecer en alguna lista restrictiva o lo que sea. Pero adicionalmente, como estas redes son pues como tan complejas, son tan complicadas, sobre todo el tema de lavado de activos, pues es un tema en el que no es una persona que se robó la plata y que simplemente se la va a gastar, sino que pues pueden utilizar multitud de mulas y pueden desarrollar mecanismos bastante complejos para lograr esos lavados de activos, pues las herramientas de Machine Learning pueden ayudar bastante a ese tipo de procesos. Entonces seguramente las empresas hoy en día pues ya en su sección de análisis de riesgos ya tendrán un experto que está trabajando con este tipo de herramientas, por ejemplo, para establecer un crédito, un score crediticio, por ejemplo. Es muy probable que ya lo estén haciendo. Seguramente ya están usando algunas herramientas de Machine Learning para esto. Pero hoy en día, digamos que la tendencia es a ir un poco más allá para lograr automatizar mucho más estos procesos y lograr escalar mucho más fácil. Entonces, es algo similar a lo que dijo Julián hace un momento de, oiga, usted preocúpese más de su operación y más bien deje que las máquinas hagan este proceso. Pues este tipo de herramientas permiten precisamente automatizar este tipo de procedimientos, por ejemplo, para establecer anomalías. Entonces, oiga, que esta persona está muy raro que de repente esté comprando algo que cuesta un montón de plata y al mes se gasta, yo que sé, 1 millón y compró algo de 10 millones de pesos, ¿no? Ese tipo de anomalías son el tipo de anomalías que un algoritmo que usa Machine Learning está en capacidad de establecer. Entonces, pues para las empresas que busquen realmente automatizar esos procesos y escalar, las herramientas de Machine Learning pueden ayudar. ¿Qué problema puede tener una solución que se base únicamente en Machine Learning? Pues digamos que de pronto si usted busca una explicabilidad a la hora de establecer su solución, puede que ahí no esté tan claro. Puede que de pronto ahí sí requiera un experto que le ayude a usted a explicar por qué tomó la decisión de definir que ese usuario está seguramente lavando plata o que ese usuario seguramente es una mula, ¿no? Pero yo creo que si una empresa no está en ese nivel de sofisticación, que es lo más probable, porque de hecho estaba por ahí leyendo unas estadísticas que decían que más o menos como el 60% de las empresas todavía tienen planeado implementar este tipo de soluciones hasta 2025. Seguramente se aceleró con lo del COVID, esperamos. Pero no es algo que esté todavía hoy en día en el core de las empresas. Entonces yo creo que la solución más rápida que pueden tener las empresas hoy en día para empezar a involucrar herramientas automáticas para ayudarles a ejecutar estos procesos, pues es las que les permiten, por ejemplo, buscar si una persona está en listas, yo qué sé, lista Clinton o listas de seguridad de la ONU, y cómo empezar a unir pedazos de la información de la persona para que la empresa pueda tomar una decisión y decidir si realmente eso está asociado a una transacción de riesgo o no. Entonces, creo que eso por ese lado es muy importante, pero insisto en que todo surge del proceso de establecimiento de identidad de una persona. Si no existe ese proceso de identidad, el resto no se puede desarrollar. Y de hecho, los procesos más básicos de identidad, como el que mencionaba Julián, del motor biométrico, de establecer si esa realmente es la persona o no, pues hacen uso de inteligencia artificial. Y ahí hay unos retos bien importantes que tenemos que resolver todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, hoy en día no es solamente que mi match biométrico sepa si yo soy o no soy con la foto que tenía antes, no. Hoy en día, por ejemplo, nosotros hemos visto con un cliente con Banco de Bogotá que muchas veces la gente para poder validarse con la app se toman una foto, cogen la foto de estas que sacan en un fotomatón, la ponen al frente de la cámara y se hacen pasar por la persona que realmente está identificada. O cogen una foto, se la bajan de internet y la ponen al frente de la cámara con el teléfono y la ponen como si realmente fuera esa persona. O incluso hay gente que es más sofisticada y pone un video como si realmente estuvieran haciendo alguno de los gestos que generalmente se solicitan para establecer que hay una comunicación en tiempo real. Entonces ahí la inteligencia artificial pues nos ayuda, nosotros tenemos herramientas donde podemos ver si realmente lo que hay ahí es una persona o no es una persona. Si eso que usted me está mostrando es una foto, eso es un pedazo de papel, o eso si realmente tiene las características de un ser humano. O si lo que usted me está mostrando es simplemente un video que puso en su iPad al frente de la cámara, o si realmente es una persona. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial está afectando diferentes aspectos desde la validación de la identidad hasta las herramientas que nos ayudan a mitigar el riesgo asociado al lavado de activos y financiación del terrorismo. Hay muchos aspectos, o sea, nos podemos quedar aquí todo un día hablando de cómo la inteligencia artificial va a terminar
permeando toda esta industria. Y pensando en la serie, si es un billete legal o no. Pensando en la serie, claro, hay aspectos interesantes de los billetes porque pues algunos son claramente visuales, otros están más asociados a la textura, ¿no? Para que una persona tocándolos pueda establecer si son. Pero en la serie el problema era el número de serie, ese se puede resolver fácil. Muy bien, muy bien. Gracias, Diego. Listo. Ya vimos riesgo de suplantación, riesgo de lavado. Ahora hablemos del riesgo de seguridad de la información. Y en este sector es muy importante. ¿Por qué? Porque este sector custodia un activo muy importante que es la información financiera de las personas. Y la pandemia nos puso en un ambiente remoto en donde se puede generar riesgo de filtración de la información sensible que tienen, en este caso, los agentes de cobranza y que puede ser usada para desviar clientes para que caigan en supuestas campañas, actividades de fraude, phishing, scamming. Vemos hay un bombardeo que a cada rato nos llegan correos sospechosos pidiéndonos nuestros datos de internet, nuestros datos de autenticación de nuestros bancos y uno dice, ¿por qué saben que yo tengo cuenta en ese banco? O cosas así. Entonces, creo que ahí el mejor para que nos cuente ese tema es Alejandro. Y Alejandro, en ese sentido, ¿cuál es el rol de la ciberseguridad en la etapa de recuperación de cartera donde tenemos que custodiar esta información que es muy valiosa? Bien, la verdad, muy importante la pregunta. A ver, a mí me gusta poner siempre en lo que es protección de datos personales el ejemplo de Europa, ¿no? Europa tiene hoy en día lo que se llama GDPR, que es la normativa más exigente del mundo en lo que es manejo de identidad y cómo las compañías tienen que tratar la información personal de sus clientes, ¿no? Y GDPR tiene como 3 pilares fundamentales que a mí me gusta repasarlos y refrescarlos siempre, ¿no? El primero es que toda la información que una compañía en Europa genera de su cliente es del cliente, no es de la compañía. Con lo cual, supongamos que yo tengo cuenta en un banco de Europa y puedo tranquilamente decir un día al banco, me tenés que dar toda mi información y el banco me la tiene que dar, desde si tiene registrado que yo ingresé en una sucursal, o me geolocalizó con la app, o sabe que hice una transacción en la cuenta de mi señora, por cierto monto, y me la tiene que dar toda porque es mía. La información pertenece a los clientes. El segundo pilar que tiene GDPR es muy interesante, es que la base de datos de la identidad tiene que estar separada de la base del negocio, no puede estar mezclada. O sea, vos no puedes tener información de identidad mezclada con la información de las transacciones. ¿Por qué? Porque si me roban esa base de datos estaría en un problema muy grave, ¿no? Tienen toda mi información transaccional de mis productos y mi información de identidad. Podrían tranquilamente suplantarme y empezar a hacer fraudes. Y el último pilar que tiene, que es muy interesante, GDPR, es el tema del derecho al olvido, ¿no? Todos los ciudadanos tenemos derecho en Europa a ser olvidados digitalmente. ¿Bien? Con lo cual, si yo mañana le digo a un banco o a una empresa en Europa, a cualquier industria, quiero dejar de operar contigo, me tiene que olvidar, me tiene que anonimizar. Un banco de Colombia podrá decir, mirá, acá Alejandro, la superintendencia me exige que te guarde por 10 años. Ok, 10 años más 1, me tenés que olvidar si no quiero más tus servicios. Y si esos 10 años más 1 están en discos de backup de solo escritura, tenés que triturar los discos, los tenés que romper porque no los podés borrar. Entonces nosotros en BU, desde ese punto de vista, toda la tecnología que tenemos y que ofrecemos al mercado es GDPR Compliance y ayuda a las compañías a tener una estrategia única de ciberseguridad para construir esa capa de identidad que te permite manejar toda esa información con los tratamientos de seguridad adecuados y separada de los sistemas transaccionales, ¿no? Ese es el primer punto. Y bueno, por ahí decir, no, pero esto es Europa, ok, sí es Europa, pero esa regulación está viniendo para esta región. Y en el mediano plazo yo os aseguro que muchas compañías de la región van a estar inmersas en procesos de poder certificar GDPR. Imagínense si yo les dijera mañana que en Argentina cualquier empresa que tenga información de identidad mezclada con información transaccional no puede abrir. No puede abrir las puertas de la empresa. O sea, eso pasa en Europa. Tuvieron que certificar las compañías. Entonces, nosotros tenemos una estrategia de ciberseguridad basada en 4 pilares que te ayudan a construir esa capa de identidad. El primer pilar es poder analizar con inteligencia artificial que el comportamiento de los clientes pertenece a ese cliente. Se analiza el comportamiento, empieza a aprender del cliente y sabe si esa transacción la está haciendo o no el cliente. El segundo pilar es biometría. Aplicamos muchos factores biométricos justamente para autenticar la identidad de los clientes, acompañado en parte de la estrategia como manejaba recién Julián y Diego. Y después también empezamos a entender el entorno donde están pasando las cosas. O sea, porque no es lo mismo que yo esté en mi casa, en mi dispositivo habitual, con la conexión de mi hogar, manejando mi información, a que de repente empiece a operar en un dispositivo no habitual, en una conexión no habitual en otro país. Entonces, entender el entorno donde las cosas están pasando es tan importante como la transacción y como la identidad para proteger mejor a los clientes. Y por último, trabajar muy fuerte con estrategias de ciberseguridad para integrar todo esto que te estoy contando de la manera más segura posible, validando todas las capas, porque todas estas tecnologías funcionan por capas. Todo el caso de uso de una validación total
se hace por diferentes capas y en muchos casos hay mucha responsabilidad del gobierno en poder proveer listas que nos podamos conectar con los niveles de seguridad adecuados para validar la identidad, más allá de solo la biometría. Y además, tener prácticas de usabilidad para integrar todo sin perder el foco de la experiencia del cliente, que en definitiva es lo que te potencia el negocio. Así que es un poco la visión que tenemos en BU desde el punto de vista de proteger datos y ayudar a los clientes a hacerlo de la manera más sencilla posible, ¿no? Súper. Creería que esas son las mejores recomendaciones que las empresas pueden aplicar. Y ahí yo quisiera preguntarte, Alejandro, ¿cuáles son las recomendaciones que nosotros como empresa le deberíamos dar a nuestros clientes para que no caigan en una casa de cobranza, un BPO, en un malandro, entre comillas, que está disfrazándose de empresa de casa de cobranza o BPO? ¿Qué nos recomiendas y no caiga en una situación de fraude? Seguramente hay muchísimas cosas que se pueden hacer. El típico caso de esos tipos de comunicaciones es tratar de hacerse las credenciales del cliente, robarle las credenciales al cliente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo primero que tenemos nosotros es un Cybersecurity Center en Buenos Aires, con más de 30 especialistas en ciberseguridad, que ayudamos a monitorear en tiempo real redes sociales, stores de aplicaciones y páginas web de nuestros clientes, y en el caso que aparezca una red social falsa, una aplicación falsa, o una página falsa haciéndose pasar por la compañía para robar las credenciales, automáticamente damos de baja y hacemos la gestión del caso en menos de 24 horas. En el caso, decís, bueno, 24 horas es un periodo grande, sí, pero es el tiempo promedio que maneja este tipo de servicios, y la verdad que a veces tenés que dar de baja IPs en Asia del Este, en China, y estamos homologados por el FIRST para poder estar en esa comunidad a nivel mundial que te permite gestionar bajas en todo el mundo. Y lo segundo que tenés que hacer es, si se hicieron de las credenciales de tu cliente, porque ya se las hicieron, se las robaron, ¿bien? Y con eso le están haciendo fraude, si hicieron de una tarjeta de crédito o algo para gestionar un cobro de manera falsa, es tener ese conocimiento del cliente, entender cuáles son sus comportamientos habituales y cuáles son sus dispositivos habituales, porque vos te podés robar mi usuario y mi clave de algunos de los 220 millones de usuarios que nosotros protegemos acá en la región, y cuando intentes acceder de otro dispositivo, automáticamente hay una regla que es tan sencilla que dice, si este dispositivo no es el habitual, o esta conexión no es la conexión IP habitual que ese cliente usa, orquestar un segundo factor de autenticación o no permitirlo. Esa plataforma que te permite combinar toda la parte de autenticación con la parte de comportamiento y orquestar desafíos adicionales cuando detectamos algo anómalo es fundamental cuando se roban las credenciales de un cliente. Y son reglas que se crean en segundos en una plataforma de fraude de este tipo, ¿no? Para proteger la identidad. Súper, Alejandro. Muchísimas gracias por contarnos esas experiencias y esos tips que hay que tener en cuenta en cómo robustecemos nuestras políticas de seguridad de la información y el manejo de los datos que tenemos de nuestros clientes. Bueno, recuerden que el chat está disponible, pueden alzar la mano si quieren hacerle preguntas directas a Julián, a Diego, a Alejandro. Y bueno, voy a lanzarle unas preguntas a los tres al mismo tiempo, a ver qué me dicen. Y es que ya hablamos como lo que está pasando, pero yo quiero saber, quiero que sean más atrevidos, ambiciosos, soñadores y me cuenten qué viene en temas de identidad digital, cuál va a ser el futuro de la identidad digital, hasta dónde vamos a llegar. La vez pasada leía que ya se hablaba de autenticación de clientes con el pulso cardíaco, con la forma en cómo uno respira, pero también estamos viendo que por la pandemia cada vez hay un sobrecontrol sobre lo que estamos haciendo. Recuerdo que en estos días tuve que llenarle una encuesta a una autoridad del gobierno sobre cuándo tenía que ir a hacer mercado. ¿Será que nos estamos convirtiendo en un mundo de gran hermano con este tema de tener identificaciones 100% digitales? No sé, cuénteme cada uno su visión futurista de la identidad digital, hasta dónde vamos a llegar. Y uno ve casos en China también súper, hasta miedosos un poco. Y a ver qué perspectivas tienen ustedes. Empiezo con Alejandro. ¿Qué nos quieres contar? Bien, excelente. Yo creo que acá sí van a empezar a existir este tipo de pasaportes hasta para ingresar a un aeropuerto, para ingresar a un shopping, estar validando en tiempo real que vos sos vos en ese dispositivo y controlar contra bases del gobierno si tenés hecho el análisis o no. Creo que hasta que no haya una vacuna eso va a ser algo habitual. Vamos a tener que empezar a decir a dónde vamos y va a tener que haber una validación de nuestra identidad para poder ingresar. Y acá hay un papel fundamental de los gobiernos. Yo creo que los gobiernos tienen que hacer un esfuerzo muy grande en identidad digital. Identidad digital es el pilar para poder transformar los gobiernos, para poder evitar que la gente se amontone en colas para hacer trámites. Nosotros hicimos una transformación muy grande con el gobierno de Argentina. Estamos gestionando la identidad de más de 40 millones de ciudadanos. Implementamos todo un sistema que permite que cualquier
entidad público-privada se pueda conectar para validar la identidad de un ciudadano. Se hicieron más del 80% de los trámites se pueden hacer remotos. De hecho, yo vivo en Bolivia y el otro día saqué un certificado de antecedentes que necesitaba 100% de manera remota sin tener que pisar Argentina. Eso es clave. Hay países como Estonia que ya podés ser ciudadano digital del país sin haber vivido nunca en el país y abrir una empresa. O sea, eso es un poco el state of the art en todo lo que tiene que ver identidad digital, y hay un papel fundamental de los gobiernos en todo eso, empezar a fomentar el tipo de uso de estas tecnologías. De hecho, en un gobierno también de la región tenemos un registro de conducir digital, que yo ya puedo tener en mi dispositivo móvil, el policía me detiene y puede escanear un QR y sabe si yo estoy habilitado con mi registro, si está vigente, si tengo multas, y eso es una tecnología contable, no me tienen que tocar, no tienen que tocar mi carnet, eso evita mucho toda esta susceptibilidad que hay hoy en día, ¿no?, con el tema de los contagios. Así que un poco hay una gran responsabilidad de los gobiernos muy fuerte en transformarse digitalmente y en tener estos tipos de sistemas de identidad digital. Nosotros estamos trabajando mucho para todo el tema en la región, con inclusión social y financiera, y tendría muchísimos casos para contarles, pero creo que con eso redondeo un poco mi cierre de lo que se viene, ¿no? Gracias, Alejandro. De nada. Excelente. Diego, ¿cuál es el futuro de la identidad digital? ¿Algo más apocalíptico? No, yo no soy apocalíptico, yo soy optimista. Yo creo que una cosa bien interesante que había mencionado Alejandro antes respecto a lo que están haciendo en VU, y creo que es la tendencia de lo que está ocurriendo con las diferentes empresas, y es un elemento bien importante de lo que hacemos en Reconocer ID, es el aspecto de la privacidad. Yo creo que la privacidad está atada obviamente a la identidad digital, pero es que además la gente lo está reclamando como un elemento fundamental para hacer uso de servicios digitales. Entonces yo creo que cualquier solución de aquí a 5 años que exista en identidad digital va a tener que considerar la privacidad de sus datos. Eso quiere decir, oiga, ¿usted qué está haciendo con mis datos? ¿Para dónde se los está llevando? ¿Cómo los está procesando? ¿Usted de verdad está protegiendo mis datos? Una cosa bien interesante que pasó, y me acordé por lo que lo mencionó Alejandro respecto al GDPR, es lo que pasó en Europa con Estados Unidos. Europa le dijo, un ciudadano europeo le dijo a la Unión Europea, oye, ¿cómo así que mis datos están yendo a Estados Unidos? Y yo leí lo que pasó, lo que dijo Snowden, de que todos los datos que entren para allá los están leyendo. Y pues básicamente que el acuerdo de seguridad de datos que había entre Europa y Estados Unidos, pues está en un punto crítico porque no sabemos exactamente eso cómo va a impactar en los diferentes negocios que están en la nube y obviamente en el tema de identidad digital. Entonces, lo que uno puede percibir muy claramente es que cada vez los ciudadanos le encuentran mucho más valor a la privacidad, contrariamente a lo que se cree, que cada vez entregamos más información y cada vez estamos más en las redes sociales. Yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que cada vez los ciudadanos están más preocupados por qué ocurre con sus datos, lo cual es positivo, porque también ayuda a que la gente, si sabe qué ocurre con sus datos, pueda coger sus datos y hacer uso de ellos de la manera que mejor le convenga. Yo antes mencionaba el problema que existe hoy en día con el tema de que, oiga, ¿cómo así que hay gente que no tiene historial crediticio y por eso no puede acceder al sector financiero? Pero esa gente puede que sí tenga una huella digital, esa gente sí tiene un historial digital que deberían poder aprovechar. Entonces, por ejemplo, en el futuro, y hay gente que ya lo ha estado pensando, como por ejemplo Tim Berners-Lee, que es el creador del www, él tiene una empresa que trabaja en cómo él se imagina que va a ser el Internet del futuro con privacidad. Obviamente, una de las aplicaciones que debería entrar ahí sería la identidad digital. Oiga, ¿yo cómo voy a hacer para proteger la identidad de las personas y que la persona solamente comparta la información que considere conveniente? Esa idea que no sabemos si va a funcionar o no, eso es una empresa, eso pues está abierto ahí para que desarrolladores implementen soluciones, no sabemos si van a ocurrir, pero lo que sí se percibe es como la necesidad de proteger la información de las personas, porque pues desde lo que ocurrió con Cambridge Analytica y todo esto, pues se sabe que hay un peligro inminente con la responsabilidad del uso de estos datos. Otra versión que yo veo de esto, que le tengo menos, esa sí se me hace apocalíptica, es hacer un blockchain con todos los datos. Eso pues hay gente que habla de sistemas para reemplazar la infraestructura de intercambio de claves públicas privadas por blockchain, en lugar de que sea un sistema centralizado, hacerlo descentralizado, pero pues eso realmente genera muchas dudas de eso escala realmente, y lo otro es, eso realmente le genera seguridad al usuario. O sea, imagínese usted, para poder explicarle a una persona qué es identidad digital, que primero le tenga que explicar qué es blockchain. Se nos va toda la vida en eso. Entonces, pues son cosas que están ocurriendo, pero yo insisto en que cualquier sistema de identidad digital en el futuro, si realmente queremos que nuestra experiencia en el mundo digital sea tal cual la que tenemos en el mundo real y que la gente confíe en el ambiente digital, eso pasa por
darle reglas muy claras a los usuarios de lo que se va a hacer con sus datos y de una protección y regulación muy específica y clara sobre la privacidad. Excelente, Diego. Muchas gracias. Julián, ¿qué tendencias ves en el futuro de la identidad digital? Estás sin micrófono. Perdóname. La identidad digital yo pienso que se va a convertir en una combinación de elementos. O sea, ya no va a ser solamente como lo hacemos nosotros hoy en día, reconocimiento facial, ya no va a ser solo inteligencia artificial, van a ser un cúmulo de elementos que se van a volver tu identidad, que se va a volver la forma en la que tú estableces quién es quién y si la persona que está accediendo o está consumiendo un producto o está entrando a su entidad financiera, eso no es. Nosotros hoy en día y dentro del proceso que hacemos, tenemos algo que se llama la biometría comportamental, que es parte de nuestro motor biométrico. Nuestro motor maneja varios elementos de identidad biométrica y entre esos la comportamental. Nosotros hoy en día ya estamos haciendo una fusión y ya tenemos una aplicación para el tema de seguridad transaccional, que es parte de nuestro portafolio de servicios, donde se incluyen todos los elementos y tú tienes el elemento del reconocimiento facial, incluido con un tema de inteligencia artificial, donde cuando la persona accede y va a crear y pone su elemento, esta aplicación dentro de su elemento de acceso a la institución financiera, entonces lo tenga el banco X, Y o Z, te crea un perfil completo, con lo que tienes como reconocimiento facial, que es tu parte biométrica, la información que contiene tu teléfono, la información que contienen los correos, y con todo eso genera un perfil, que genera algo que se llama un template. Ese template es el que se crea como base de comparación para tú determinar que cuando estás entrando en tu dispositivo eres tú. Entonces, como lo planteaba Alejandro, ¿sí? Si alguien se robara tus credenciales, ¿sí? Y así tuviera tus credenciales exactas, simplemente con instalar la aplicación de la entidad financiera y accesar a la entidad financiera con tus credenciales, esta aplicación inmediatamente se da cuenta que se está ejecutando en un entorno que no es el del usuario, ¿sí? Porque no tienes las fotos de tus hijas, porque no tienes el teléfono de tu esposa, porque no tienes la foto de tu carro favorito, porque no haces las 5 llamadas que le haces a tu hija diarias. Él crea un perfil con las llamadas, los correos, las fotos, los WhatsApps. Crea una serie de información que blinda el proceso. Entonces, así el ciberdelincuente robe tu identidad, jamás va a poder acceder desde otro dispositivo que no sea el tuyo. Y eso sumado al proceso comportamental, porque adicionalmente el dentro del perfil crea la manera en la que tú te asocias con el dispositivo móvil. Entonces, la forma en la que tocas la pantalla, la forma en la que si tecleas con los 2 pulgares, si tecleas con los dedos índices, si utilizas mucho el ascensor, si utilizas mayúsculas, minúsculas, todo eso crea un perfil y eso es lo que blinda el proceso. Eso es lo que nosotros como compañía vamos a futuro. Ya hoy en día la aplicación la tenemos en clientes en Europa y en Israel. Y estamos próximos a cerrar un par de negocios aquí en Colombia donde ya tenemos todo eso integrado, o sea, ya no es como te decía una parte, sino toda una suite completa, y con esa misma suite generamos otra serie de servicios adicionales con esa validación de identidad de la persona. Entonces, firma de documentos, generación de consultas a listas, hacer otra cantidad de cosas que complementan el proceso. Entonces, eso es lo que vemos que va hacia adelante. El gobierno de Israel es uno de los gobiernos que en el mundo destina mayor cantidad de recursos a impulsar las compañías de tecnología. Este proceso que nosotros desarrollamos de ese perfil combinado, ¿sí? Fue una evolución de una inversión que hizo el gobierno de Israel para nuestra compañía y que año tras año ellos van alimentando esos fondos para que compañías como la de nosotros en Israel
desarrollen y evolucionen hacia nuevos productos. Gracias, Julián. Muy interesante todo este tema de la identidad con base al comportamiento de las personas. Vamos a aprovechar los últimos minutos muy concretos para responder las últimas preguntas que tenemos acá. Y quien quiera atreverse a responder. Sabemos que hay identidad digital para personas. Y aquí Ricardo Mojica de AETSA hace una buena pregunta. ¿Qué hay de la identidad digital para empresas? ¿Cómo se verifican a las empresas? ¿Quién quiere atreverse a hablar? Mira, aquí en Colombia, el tema de las empresas, se hace la verificación. Obviamente, las empresas como tal no son entes, ¿sí? Nosotros se hacen verificación de lo que tú realmente representas, o sea, es el representante legal de una empresa al que tú validas y gestionas como identidad, ¿sí? Porque las empresas como tal son entes inertes. Una empresa como tal no gestiona. Esa empresa gestiona a través de su representante legal y él es el que puede hacer o gestionar un crédito, comprometer esa compañía. Entonces, lo importante allí es validar la persona y la representación y titularidad de esa persona como representante legal. Nosotros aquí hacemos ingreso y te hacemos validación contra el RUC para validar las personas realmente si esa persona que dice ser el representante legal de la compañía X o Y, si realmente es el representante de esa compañía. Entonces, ese es un proceso como estándar que es el que se hace porque es lo primero que tú tienes que determinar. Oiga, Edwin Sasipak dice que es representante de Colcom. Ah, sí, vamos a mirar. ¿Cómo es tu número de cédula, Edwin? Yo valido que Edwin es Edwin y con ese número de cédula voy y valido en esa base de datos y digo, oiga, sí, este señor efectivamente es el representante legal de Colcom. Gracias, Julián. Entonces, es un proceso orientado a eso. Entendido, buenísimo. Aquí Freddy Galvis nos hace una pregunta interesante y es ¿cómo Freddy es de Coguasimales, perdón. Él dice, él pregunta, ¿cómo lograr una implementación exitosa de las tecnologías y técnicas de análisis de datos en el sistema financiero, manteniendo un balance entre esos requerimientos nuevos que salen del mercado, la estabilidad del sistema y la protección del consumidor? Pregunta sofisticada, ¿quién quiere dar una respuesta sofisticada? ¿Me da una pregunta difícil. yo? ¿O quieres Es una contestar? pregunta sofisticada. Yo te Bueno, agrego no sé. algo y por ahí Julián lo puede complementar. Yo creo que primero hay que entender qué se puede hacer con la regulación, ¿no? Hay que entender muy bien y yo creo que el jugador que logre pensar en el cliente más allá de solamente cobrarle algo por transacción y piense en hacerlo de manera compliance con la regulación, es el que va a poder marcar la diferencia. Creo que entender la regulación y donde vos te podés mover y hacerlo respetando la privacidad de los datos es importante y yo creo que hoy en día ya los proyectos de implementación de tecnología ya no son proyectos de 3 años. Implementás algo a 3 años, o 2 años, o 1 año, ya cuando termine de implementar va a ser obsoleto. Hay que pensar en entregar funcionalidades rápidas, en hacer quick wins, en empezar en MVPs y en hacerlo lo más rápido que se puede. Y más vale equivocarse rápido que tarda mucho en sacar una solución al mercado, ¿no? Gracias, Alejandro. Julián, ¿tú querías complementar algo o no? No, el tema, pues básicamente hoy el tema de la implementación de una solución, sobre todo aquí en Colombia, hay que tener muy en cuenta las regulaciones de la Superintendencia Financiera. La circular 029 de 2019, pues es bastante clara en lo que tiene que ver con todos los temas de lo que se refiere a identidad digital y de lo que las entidades deben ajustarse como proceso. No son temas difíciles, no riñen unos con otros. Es un proceso que hay que llevar de la mano de la entidad y obviamente teniendo unos buenos sponsors al interior de las entidades, pues se puede lograr rápidamente una implementación. ¿Qué no hay que tener miedo? A asesorar a esas entidades. A veces los bancos son intimidantes por su tamaño, las entidades financieras son cuadriculadas, pero hoy en día ellos son conscientes de que si no si se vuelven versátiles ante la tecnología y cambian, se van a quedar atrás, porque obviamente tú que estás en este gremio y que estamos todos rodeados de esto, las fintech están ganando un camino que se los lleva adelante
en temas de tecnología y de acceso a los usuarios. Listo. Yo tengo una última pregunta para Diego, y es que me la mandan aquí por interno, y es, Diego, normalmente, pues teniendo en cuenta la regulación que ha sacado la Superfinanciera sobre biometría, ¿es confiable hoy contar con proveedores de biometría teniendo en cuenta que no todos están homologados y todavía ese reconocimiento 100% no se garantiza? No sé qué nos puedes decir de eso. Entendería que ustedes sí tienen la tecnología para eso, ¿no? Sí, por supuesto. Digamos que Reconocer ID ya lleva trabajando de la mano de Limpia con diferentes entidades, tanto públicas como privadas en el país durante mucho tiempo, y digamos que los procesos de validación facial están lo suficientemente maduros y tienen el nivel de confiabilidad suficiente como para que funcione de manera fluida y de manera sencilla en este momento. Nosotros digamos que y acaban de hacer referencia a la circular de la Superintendencia Financiera. Específicamente se habla en esa circular de factores biométricos como elementos que pueden ser utilizados como factor de autenticación de un nivel lo suficientemente alto, sobre todo cuando quieren hacer compras, etc. Entonces yo creo que la validación facial sí es un elemento que se puede vincular muy fácilmente, y que además en este momento, digamos que dentro de las diferentes tecnologías que existen de biometría, yo me atrevería a decir que es la más madura. O sea, muchas veces la gente intenta, a veces, o existen diferentes soluciones asociadas a la biometría, pero cuyo valor cuya precisión no es exactamente igual a la que puede ofrecer la validación facial. Es decir, y son buenas soluciones, pero que uno espera que faltan todavía un par de años para que alcancen ese nivel. Pero es que además la validación facial tiene una ventaja que no tienen otras tecnologías. Es que la validación facial se puede hacer simplemente con un teléfono móvil. Entonces hoy en día cualquier persona tiene un teléfono, se toma una foto o se toma un video, como hemos visto algunos de nuestros clientes tienen canales digitales que funcionan por WhatsApp. Entonces, pues, ¿quién no tiene WhatsApp hoy en día? Simplemente por medio de WhatsApp hacen la comunicación, nosotros hacemos esa validación de identidad y haga de cuenta, por medio de WhatsApp están pidiendo un crédito. Entonces, la tecnología está en un nivel hoy en día en el que permite que de manera fluida se pueda incluir muy fácilmente en los flujos de cualquier empresa que tenga un canal digital. Pero adicionalmente, yo creo que, pues, como usted mencionaba antes, el tema de la ciberseguridad y todo eso también hace que sea más difícil. Nosotros nos hemos visto en la necesidad de desarrollar tecnologías que ayudan a solucionar retos nuevos que aparecen. Entonces, lo que yo decía antes de poner la foto, del que se pone una máscara, nos han llegado gente que se pone una máscara, algunas muy mal hechas, pero pues llegan máscaras. Llega el que pone el video al frente de la cámara, ese tipo de cosas estamos en capacidad de detectarlas. Entonces, creo que yo me atrevo a decir que la tecnología de biometría, que está más madura y que es más fácil de incluir en un flujo digital, es la validación facial. Listo. No, pues nos podemos quedar toda la noche acá. El tiempo es Zoom, es súper corto y ya nos pasamos. Básicamente, la prueba de fuego. Siempre hay una prueba de fuego en nuestras mesas de innovación. Entonces, la prueba de fuego va a ser, es que cada uno tiene que contarme en una sola palabra, ojo, una sola palabra, no puede decir más ni menos, y es, para ustedes, ¿qué creen que es lo más importante que tiene en este momento el sector de cobranza y que tiene que responder en temas de seguridad, identidad digital, información, etcétera? Piénselo en segundos, una sola palabra. ¿Qué creen que es lo más potente, lo más importante que tienen estas empresas, que pueden en esto, que es una oportunidad enorme para ellos? ¿Quién quiere ser el primero en lanzar su palabra? Yo creo que yo voy a empezar. Ya te lanzaste. No, pero una sola palabra. Es que lo pensé, pero después pensé una sola palabra, es un poco más difícil. No, yo creo que experiencia de usuario, eso para mí esa es la oportunidad. Experiencia de usuario. Listo. Julián, Alejandro. Para mí, seguro. Que sea seguro. Súper. Y Alejandro. La pusiste difícil, pero yo siempre creo en la innovación, ¿no? Creo que es algo importante que cuando uno busca soluciones distintas para problemas que todos tenemos, puede tener una oportunidad muy grande. Así que creo que me quedo con innovación. Innovación. Experiencia, innovación y seguridad. Ahí tenemos los retos que nos lanzan estos expertos en identidad digital de la región
Los tres pues, lideran empresas muy potentes que tienen clientes muy importantes en el sistema financiero y que, bueno, los invito a que los sigan, los busquen. Recuerden que todo esto está en innovación.colcop y doctora Gloria, pues te cedo la palabra ya para despedirte. No, maravilloso, de verdad que muy divertido, muy entretenido, muy enriquecedor, pero uno ya no sabe qué será todo lo que llega y lo que va a llegar y los retos y los desafíos. Lo único que quiero decirle a nuestra audiencia es, bueno, aquí tienen partners de lujo para afrontar esos retos, esos desafíos que tienen en Customer Experience, en seguridad, en ciberseguridad, bueno, en todo lo que hablaban con esa palabra de innovación y seguridad, pues ya los tienen. Solo me resta agradecerles, de verdad, mil y mil gracias, Julián, Alejandro, Diego, y como siempre, Edwin, muy lucido con tus invitados. Pues los espero para que hablemos de estos y muchos más temas en nuestro congreso, en nuestro 16º Mega Congreso Internacional de Crédito y Cobranza Virtual, que este año llega renovado para nuestra industria. Vamos a estar el 30, 1 y 2 de octubre. Nuestros participantes no tienen costo, pero esperamos patrocinadores de gran talla. Vamos a tener charlas privadas, espacios para hacer networking y bueno, allá los esperamos, que sea el sumum de innovación para toda nuestra industria. Nuevamente, mil y mil gracias a todos por su participación en esta mesa de innovación. No olviden inscribirse para nuestra próxima sesión. Nos pasamos unos minutos, pero fueron sumamente productivos. Julián, Doctora Diego, Gloria, muchas gracias. Muy amable. Edwin, Alejandro, Alejandro, un abrazo. Muchas gracias. Un gusto, hasta luego, gracias. Chao. Adiós. Hasta luego. Gracias a todos. Feliz tarde. Bueno, Gracias.